3, 2, 1. Hola, hola, mi nombre es Luisa y soy psicóloga Y yo soy Vale, también psicóloga. y futura abogada. Ujú. Y esto es Mientras todo pasa. Acá te vamos a dar una perspectiva desde la psicología, desde el derecho y desde la experiencia sobre diferentes cosas de la vida. Lu, ¿qué vamos a hablar el día de hoy? Hoy vamos a hablar de algo muy importante, una etapa que añoramos durante toda la vida y sobre la que tenemos muchas expectativas nosotros y la gente a nuestro alrededor. ¿Y esa cuál es? Nuestro primer trabajo. El primer trabajo. Nos preparamos desde que somos niños, niñas y adolescentes, niños, niñas y demás, para ese momento de la Claro, vida. porque siempre nos preguntan, ¿qué quieres ser de grande, no? Que eso termina siendo como, ¿qué vas a hacer? Exacto. Entonces nos estamos preparando todo el tiempo para ese momento de éxito, desarrollo, donde todo va a ser Desarrollo feliz. de personaje. Sí, ya, es como vas a estudiar preescolar y primaria y bachillerato y todo, y la universidad y todo eso para ese gran momento de hacerte rico. De desempeñar. Corte. ¡Ah, no! Corte, no fue. Bueno, Lu, ¿hace cuánto te graduaste de la universidad? Porque el trabajo empieza como, bueno, para nosotras, un poco del que vamos a hablar hoy, es el trabajo después de graduarte de la universidad, ¿no? Sí, sabemos que, es más, yo de hecho tuve trabajos previos yo a graduarme, también. no profesionales, pero el primer trabajo post estudiar. Pues estudiar. Ujú. Sí. Yo me gradué en el 2018. O sea, terminé materias en 2017 y me gradué como Marzo, que son los febrero, grados. marzo, sí, de 2018. Ok, yo me gradué en el 2021, octubre del 2021. Vieja. Un poquito. Pero no, 18. Son Sí. experiencias. Sí, sí, sí. Ujú. Bueno, no sé si te pasa, pero por lo menos yo, cuando me gradué, Tenías como idealizado ese momento. sí, yo me imaginé que en la vida era como la graduación de High School Musical. Entonces, fotos, música, amistades, abrazos, lanzamos el birrete, recibimos el diploma y éxito. Entonces nos están esperando las propuestas laborales para ficharnos, Sí. los otros para seguir con sus posgrados, éxito, y todos llegamos con una cartera llena de dinero porque somos millonarios. Pero ahora que lo pienso, High School Musical era el colegio. Sí, pero yo me imaginé así, me iban a fichar. Yo tenía todo sentido hasta que lo pensé. No pienses demasiado, no analices demasiado mis analogías porque se caen. Porque yo, Pero algo así, me imaginé Ok. que iba a ser éxito. como que ya una vez te graduaras, todo iba a estar acomodado. Sí, pues como que me dijeron, estudié mucho para que salga adelante y salga alguien en la vida, entonces yo estudié mucho para eso. ¿Y qué pasó? Spoiler, no. No funciona, No funciona así. Pues la mayoría de veces, por lo menos, tu primer empleo no es el empleo soñado, el que uno siempre se imagina. La mayoría de veces digo, En mi caso sí. porque exceso de privilegio, pero Exceso de exceso de estrella. Estrella es una niña que brilla mucho. Pero lo normal es el exceso de falta de estrella. Como De estrellado. el exceso de Puedes estrellado. nacer con estrella o estrellado. Ni modo. Acá nos tocó las dos versiones. Aquí vamos a hablar desde las dos versiones. Sí. Bueno, ¿qué pasó cuando te graduaste? Bueno, pues yo hice lo que creía que debía hacer. Entonces fui muy buena estudiante, fui representante de facultad, de consejo académico superior. Quienes estudiaron conmigo me recordarán por ser insoportablemente Y todos, buena en todo. Fui muy buena, hice una gran carrera, todos. Sí, sí fui. Entonces lo hice muy bien y como que tenía la certeza de que, ok, no tengo, yo digamos, no vengo como de una familia con muchos contactos o privilegio. Entonces yo decía, pues, no, voy a hacerlo muy bien y voy a hacerla mejor y entonces me va a ir muy bien. Entonces me voy a graduar y voy a tener empleo porque voy a ser muy buena. Si ustedes estudian psicología, como nosotras, deben entrar a una calculadora salarial, buscar esta profesión y darse cuenta. Que esa no es la ruta, Gonzalo. No, mancha, si no era. No. No. El mercado en psicología es muy difícil. Primero, hay demasiado. O sea, tú levantas una piedra y salen 100 psicólogos. Pero mira que es complejo porque también siento que es desde el lugar en el que se ve la salud mental, ¿no? Y la prioridad que se le ha dado o la importancia que se le ha dado. Porque tú levantas una piedra y salen 200.000 abogados, pero al abogado le pagan mejor que al psicólogo. Ah, sí, el psicólogo no, porque además se ve como un poco profesión del cuidado de salud mental, pero hacia allá, relegada, muy
feminizada además. Pero entonces, yo me imaginé, pero yo hice todo bien. O sea, hice lo que se debía hacer, seguí los pasos y demás. Pues me gradué y no. Entonces no tenía, digamos, dinero para acceder a un posgrado, porque mis papás dijeron como, no, usted ya estudió esto, que esto le dé el posgrado, ya, hasta acá. Y yo, Ay, ok. No tenía como palanca para entrar. La práctica que hice no podía vincularme mismo. sí. O sea, no podía vincularme a esas porque eran con sector público que no se entra a través de práctica. Ujú. Entonces, pues, jodida. Entonces ahí empecé a buscar empleos. Horrible al inicio, yo me comparaba con que veía como los demás, gente que de pronto no era tan buena y yo, "Ah, ya está trabajando en esto, ya está estudiando esto", y yo decía, Dios mío, ¿qué estoy haciendo con el tiempo? Ujú. Entonces ahí empecé a entrar como en pánico. Y a eso se sumaba la presión como que para mí tenía el entorno familiar. Entonces, cada rato la gente iba y eran como, ay, que te graduaste, felicitaciones, ¿en qué estás trabajando? Y yo, era la pregunta más odiada del mundo. Claro, generaba mucha presión. Sí, como la que dice la gente en diciembre que la tía les pregunta, ¿y el novio? Para mí era, Sí. ¿y el trabajo? Y mi papá empezaba, no, está buscando, oiga, si usted sabe de algo, si usted empezaba a decirle a la gente, le iba a la tienda y alguien que sepa, mi niña está buscando, sí. Y yo, ay, no me humilles más, papi. Entonces yo sentía la presión. La gente, sí, sé algo. Y mi papá, ya le van a ayudar. Yo, Sí, ve que yo, sí. papi, solo quieren deshacerse de la pregunta suya. Y entonces hay como mucha presión. Y mis familiares oraban. Entonces eran como, estamos orando por un trabajo. Y yo, horrible, horrible, mucha ansiedad, horrible. Me desesperé mucho, como que empezaba a cuestionarme si había hecho bien las cosas. Yo decía, o sea, entonces no sirvió de nada ser buena estudiante, yo no fui a fiesta, yo no hice muchas cosas. Yo decía, entonces, todo Claro. eso perdido. Como a los 2 meses más o menos. No, pero conseguí un primer empleo, pero no era un buen empleo, solo que yo dije lo que sea. O sea, yo me acuerdo que fui incluso a un colegio del barrio Sí. a pedir que me dejaran trabajar gratis, pero que me lo certificaran. No me dejaron. Ni así. Pues era un colegio chiquitico. Sí. Entonces, nada, no funcionaba. Entonces, ahí conseguí un trabajo que era con una empresa de prevención de abuso sexual infantil online, Okay, del digital. desarrollo de software. Violencias digitales. De violencias digitales, desarrollo de software. Muy interesante. Y yo hacía como parte de talleres, capacitaciones, diseñaba programas como de prevención y demás. Ujú, No me pagaban salvo, no me pagaban nada de eso. ujú. Era divertido. Plus, fui a un programa de televisión en mi país, Colombia, a hablar varias veces. Hice como 4 capítulos hablando. Ajá. Y era la experta. La experta. Ay, ella acaba de graduarse. Experta en algo. Recién graduada. Ujú. Experta en leer antes de... Experta en vestirme bien. Experta en lucir fabulosa y segura. Y yo, la experta en... Y yo, claro que sí. Mira, esto es un problema que nos viene angustiando hace mucho tiempo a todos los científicos del área. Ah, Porque inventaba siempre. Entonces, bueno, hice eso. Pero pasaba que, por ejemplo, en los pagos, ujú. era la última que me pagaban. Y cuando no había pago, me lo retrasaban porque era como, pues tú no tienes hijos, tú vives con tus papás, tú no tienes responsabilidades. Ok, Entonces me achiquitaban. claro. Siempre me achiquitaban. Porque además era muy chiquita, entonces me achiquitaban. Peor, sí. Empecé a buscar, Como busqué en tú una... no necesitas. Sí, tú no necesitas. Busqué en una fundación. Estuve 3 meses, nunca entendí muy bien ese lugar. Y yo quería, pues había hecho mis prácticas en lo educativo. Entonces empezaba a buscar en colegios. Pero cada vez que iba a colegios me veía muy chiquita. Claro, te veías como las de 11. Ajá. Entonces eran como, no, niña, ¿vienes a matricularte? Y yo, no, a trabajar. ¿Qué es eso? Mis trencitas. Quiero ser su orientadora escolar. Pues no, fracasado. Es que ¿quién me va a orientar? Entonces, ahí Oriéntese usted. oriéntese hacia la salida. Ori- Oriéntese, siga derecho. Si allá esa ¿A la puerta, salga. Sí. Entonces, nada, no me iba bien. Y entré a un colegio que quedaba en Bosa San Bernardino, muy lejos de mi casa. Saludito a Bosa San Bernardino. Pero me tocaba ir, yo iba en la moto, entonces me pagaban a la semana 50.000 pesos, Ujú. que era menos de lo que valía el almuerzo y el parqueadero. Tu hermana. Y yo, no. Ay, ¿cómo le explico? Gastos fijos y variados. Egresos. Mi hermana se dedicaba a temas de finanzas, por eso el chiste interno. Pero sí. Y mi papá, ¿cómo le está yendo, mamita? ¿Cuánto le están pagando? Y yo, Y tú, no me vas a humillar 2 veces. Y yo, el mínimo, papi, pero hay que empezar por algo. Yo, mentirosa. tan raro. Mentira.
Oh my God. Pero sí, yo... Así no era. Entonces yo echaba mentira, obviamente. Y yo, papi, el sueldo mínimo, pero hay que empezar con humildad. Yo no ganaba, yo ganaba al mes 200.000 pesos. Y yo, el mínimo, papito. Y mi papi, bueno, mamita, pero con dedicación, con berraquera. Y yo, sí, señor. Mentira, mentira. Y yo sin pal desodorante. ¿Y tú, almuerzo o...? Opcional. O gasolina. Sí. Mejor vuelvo y como en la casa. Horrible. Estuve ahí un tiempo. Luego volví a trabajar en el primer sitio un tiempo que ganaron un contrato por Cundinamarca. Entonces iba a todos los colegios veredales. Conocí toda Cundinamarca. Tenía que salir del terminal como a las 5 de la mañana. O sea, era guerreado. Ay, ¿te acuerdas que tú me contaste, sabes, que fuiste y que era un municipio de Cundinamarca? O sea, era... ¿Puerto Salgar? Sí, y que era muy caliente No. y que tú pensaste que era muy frío. Era horrible porque yo me fui con botas, un pantalón como anchito caliente Sí. y un saquito a Puerto Salgar. Puerto Salgar es en Cundinamarca, al lado de La Dorada. Yo Es llegué muy y caliente. era así, pasaban las bolitas de estambre. O sea, solo. Y había que caminar hasta el colegio. Yo caminé y sudaba, todo se me pegaba. Ay, Horrible, no había impresora, tocó, no tenían luz, tocó que para imprimir los listados las de bolitas de asistencia. heno, pero nos rodaban porque no había viento. Y yo, Dios mío, pues yo bajé, hice el taller, bajé, súper difícil imprimir, logré que llenaran el listado y bajé para devolverme. Y me dicen, el bus sale en 2 horas. Yo dije, perfecto. Me senté en el sitio y yo me alisté y lloré 2 horas. Y yo, ya casi sale, no, pues media horita y yo. 2 horas chillé. Hasta Pues porque mi amiga es inteligente y la llorada era regulación de la Sí, yo temperatura. estaba regulando eso. Lloré 2 horas y me volví hasta mi casa y llegaba y mi papá, ¿cómo le fue? Yo, excelente papi, la estoy rompiendo. La estoy rompiendo en menos de nada, yo ya. Es que usted sabía que Puerto Salgar es caliente. Y yo, papi, sí le conté. Y un día vamos, llevé chingue, porque allá Chorcito. allá no llevé bota de cuero alta. No, y yo, papi, estoy que lo saco de trabajar. Sí que lo mantengo. Yo sé que lo mantengo, ya, esto de Ah, corona. Horrible. Volví a trabajar y estuve trabajando así. Me tocaba de todo, o sea, puro trabajo en campo. Y ahí estuve. Luego entré a trabajar a un colegio en donde me fue muy mal, muy humillativo. La rectora me acuerdo que me pagaba mal, del mínimo, pero ahí ya me pagaban salud. Súper humillativa. El contrato tenía unas cláusulas rarísimas donde me obligaba a tomar un curso que dictaba ella. Y si yo me retiraba antes del año, tenía que pagarle no sé cuántos millones por haber tomado el curso. Era una vaina así, súper, te amarraban, Sí. trataban mal. Allá me enfermé mucho porque Ahí tienes que contar eso. ahorita les cuento la historia, pero me dieron popó. O sea, horrible, casi me muero. Después de ese, volví a trabajar con el mismo que siempre volvía. Y volvía porque mi jefe era un amor. Era una persona hermosa, pero era tan chévere el sueldo, pero pues, siempre era como un buen sitio para volver. Volví y entré a mi actual empleo, que amo, el trabajo soñado de mi corazón. Yo entré, que es además donde se unen nuestras historias para que hoy estemos acá. Nuestros caminos. Nuestros caminos se cruzan. Fue difícil que se cruzaran. Parecía imposible, Sí. pero lo logramos. Tú toda como... Y yo... Sí. Así. Entonces yo, así, me presenté a un concurso de mérito de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Fueron 2 años de concurso. Era la primera planta de carrera administrativa de esa entidad, entonces como que lo demandaron los sindicatos y estuvo frenado mucho tiempo. Entonces, todo esto pasaba. Bueno, ahí llegó pandemia. Yo estaba trabajando en el que iba como por toda Cundinamarca, Sí. iba era por colegios. Y llegó pandemia, entonces ya no podía ir a los colegios, me quedé sin empleo. Pero yo, como 2 años antes, había presentado el examen de la comisión, pero eso se quedó ahí congelado y yo dije, eso, No fue, sí. ¿cómo que no fue? Yo me presenté a la entidad que soñaba trabajar, una entidad que trabaja por los derechos de las mujeres. La amaba, era mi sueño, yo decía, ese lugar es el mío, o sea, es todo lo que yo me imagino hacer. Me presenté, vi que pasé el examen, vi que pasé de primera, pero como que eso nunca avanzaba y yo dije, pues no entiendo ni muy bien cómo funciona. Yo dije, me robaron lo del PIN. Ya, siguió mi vida. Sin plata y invirtiendo Sí. en eso. Y yo, Gastando la no plata. le diría a mi papá. Entonces, entré a
bueno, me quedé sin empleo, era pandemia, todo era caótico. Y un día, en diciembre, entro a la página del CIMO, del Sistema Nacional, bueno, del CIMO, donde ves los resultados. Sí. Y sale El que había- sistema internacional. sistema inteligente, misional, de oportunidades. Para Bueno, observar, no sé, cualquier cosa. en el que observas. En el que observas cosas. Entonces yo entré, o de oportunidades. Bueno, algo así. Yo entré y vi que ya había pasado el último escalón y que seguía de primera en la lista, era un solo cargo y se habían presentado 500 personas. Y yo dije, ¡ah! Bueno, pasé. Pero yo decía, vamos a esperar porque en la vida ya me había ido mal. Entonces yo decía, no canto victoria. Cuando un día, maravilloso, llegó el correo que decía, bienvenida A la entidad. a la entidad. Te felicitamos por haber sacado el primer puesto en el concurso de mérito. Presente los papeles para su posesión. Ay, no. Yo fui muy feliz. Yo llevé los papeles, me enteré de mi sueldo, de mis condiciones, de las primas. Yo quería, en ese momento yo dije, ¡soy millonaria! ¡Papá, renuncie! Ah, mi Y yo, papá, spoiler, no. yo papá renuncia al trabajo y mi papá, soy emprendedor. Y yo, boté todo, yo voy a mantener esta familia. O sea, fui muy feliz. Entré con grado 1. No. Yo entré luego ese cargo, no. No era millonaria, No, yo no. creí. Yo creí porque antes no había ganado ni el mínimo. O sea, Claro. en el colegio que me dieron popo me pagaron el mínimo, pero pues se me fue en medicinas. Entonces ahí entré como grado 1, una estrategia hermosa, un grupo de fantásticas mujeres que amo. O sea, yo dije, este es el lugar de mis sueños. Ujú. Luego salió un encargo. Sí. Entonces pasaba de ser grado 1 a ser grado 12 por el encargo. Entonces, pero me mandaban a trabajar a Sumapaz. ¡Otra vez! ¿De qué dependen los grados? Qué real. O para qué sirven Bueno, los grados son como un escalafón, digámoslo, que tiene Una escalerita, el sí. distrito, una escalerita de cargos, en donde dependiendo pues el grado en el que estás, pues tienes mejor salario. Ujú. Entonces yo era grado 1, pasaría a un grado 12. Cambios de pro- funciones Sí, también. cambio de funciones, era a otra dirección haciendo otras cosas. Ujú. Entonces en el primer grado yo pues ayudaba como en temas de supervisar un proyecto, en el otro ya yo era psicóloga de atención, en Sumapaz, en el páramo de Bogotá, en el campo. Donde Difícil, hay otra frenos. vez trabajo de campo. Yo ya me había hecho eso cuando trabajé, entonces me fui para allá. Allá estuve 3 años y medio, Ujú. me enamoré del páramo, al principio tenía como muy cansado, pero me enamoré del páramo, lo amé mucho, aprendí mucho, y ahí empieza tu camino. Bueno, antes. Bueno, sí, un poquito antes. Pero bueno, yo me graduó en el 2021, octubre del 2021, pero mi grado, o sea, mi época de culminación de la universidad fue en pandemia. O sea, a mí mis últimos semestres, mi último. Ay, pelota. Bueno, y ahora OnlyFans. Perdón. Ay. Bueno, mis últimos semestres, mi último, si no estoy mal, fue en... No, fue como el último año. ¿Pandemia en qué año fue? ¿2020? 2019. 2020, ponle tú. 2020. Transcurría el 2020. En mi universidad nosotros teníamos 2 años de prácticas, pero, o sea, 4 semestres de prácticas en donde tú podías elegir distintas prácticas en distintas áreas. Entonces, ese era mi último año de prácticas, por tanto, mi último año de universidad, y las primeras prácticas de ese año las hice en la Comisión de la Verdad, pues que Uy. era como algo súper importante en ese momento Sí. para el proceso de paz y demás, y lo hice en el equipo de género de la Comisión de la Verdad. Sin embargo, bueno, estuvimos el primer tiempito, pero eso fue, es que ya no me acuerdo bien en términos de cronología, y luego nos encerraron. Entonces, sí, literal. Mis papás para ese momento vivían en Chiquinquirá, en una finca. Entonces, pasamos como la pandemia Muy allá. de privilegiada tener finca. Muy de estrella, de exceso de estrella. Entonces, para ese momento, pues nada, ellos como que pudimos estar allá, sí, como en Boyacá, y terminé esa práctica en como la virtualidad. Luego de eso, tuve otra práctica que fue con el SJR, que trabaja con migrantes, población migrante y refugiada. Esa era la última práctica y era la práctica social de mi universidad. Entonces, era la práctica en la que tú te podías ir a vivir a territorio para trabajar, para hacer la práctica en otro lugar. Mi práctica era en Nariño, en Pasto.
pero claramente por pandemia, pues no me fui, fue virtual, una práctica social virtual. Pues que sus pros y sus contras, pero bueno. El caso fue que durante ese tiempo yo tuve la oportunidad de que me recomendaran con una entidad también en Boyacá para empezar a trabajar como apoyo, ¿sí? Entonces era como que lo que hacía más que todo era apoyo al ecoturismo y trabajaba como en temas de pedagogía ambiental con comunidades. Entonces ahí empezó como un poco mi vida laboral. Antecitos pues ya había trabajado durante la universidad en fiestas infantiles. Recreacionista. Recreacionista, literalmente. Como desde la educación experiencial también, eso me dio muchísimas herramientas. Pero luego entonces empecé ahí, con esta entidad que estaba pues en Boyacá también, en Villa de Leyva, que es hermoso además. Y trabajaba con un área protegida en Villa de Leyva, que también es páramo, ¿sí? Ahí duré como... Los queremos mucho para Les queremos mucho, frailejones. Mensajes subliminales. Sí, yo te quiero así. Cuidado. Así, cuidado, protegido. Luego, yo me gradué en 2021, octubre, y apenas me gradué, yo seguía trabajando en ese trabajo, y ahí me llamaron en la misma entidad, pero en la sede de Bogotá, para trabajar ya como psicóloga, o sea, con el cargo de psicóloga. Ahí duré muy poquito tiempo, o sea, me gradué en octubre y me contrataron como a finales de octubre o a principios de noviembre, y luego hacia finales de noviembre me llamaron del trabajo actual, que es en la misma entidad, en la que pues ya trabajamos con Lu. ¿Qué había pasado en noviembre? Yo había dejado el cargo para irme a Sumapaz. Ese cargo quedó vacante. Y por ese cargo llamaron a Vale. Exacto. ¿Cómo me llamaron? Bueno, primero yo, pues nada, como que durante la carrera yo tuve una profesora que amo con todo mi corazón, Carolina, y ella me acompañó en todo mi proceso de prácticas y también como que estuvo muy cerquita de mi tesis un poco. Entonces, como que con ella nos hicimos muy cercanas. Entonces, un día ella me escribió de la nada y me dijo como, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Estás trabajando? Y yo le dije, sí, pues estoy trabajando, no sé qué. Me dijo, lo que pasa es que una amiga, una conocida, necesita a alguien o está buscando un perfil de una psicóloga recién graduada o que pues no tenga mucha experiencia para un cargo en tal entidad. Y yo, obviamente, Entidad de los sueños de Vale también. de mis sueños. O sea, desde que yo me gradué, después de pasar por la Comisión de la Verdad, pues claro, yo me gradué con esto de yo quiero trabajar con mujeres. O sea, quiero trabajar enfoque de género, quiero trabajar derechos de las mujeres. Eso quiero trabajar. Quiero, sí. Y claro, yo empecé a decir como yo quiero trabajar ahí, yo quiero trabajar ahí, yo quiero trabajar ahí, yo quiero trabajar. No sabía cómo. O sea, no tenía ni idea de cómo hacerlo. Claramente el concurso ya había pasado hace mucho tiempo. Bueno, Mucho tiempo no. Un tiempito en el que la gente joven prudente y razonable. se acaba de presentar y estaba... Mucho tiempo no. Siglos. Entonces... y... Yo, Así. Sí. Entonces, pues ya había pasado, no tenía oportunidad de entrar por mérito, ¿sí? Sino como de pronto en otra modalidad laboral, como contratista o algo así. Pero pues eso es complejo porque muchas veces implica una recomendación, ¿sí? Como que tú tengas una persona adentro que recomiende tu trabajo. Y claro, cuando me llamó, para mí fue como, no lo puedo creer. O sea, y que me dijo qué entidad era, yo, Dios, o sea, Dios. Diosidencia. Sí, literal, diosidencia completamente. Luego me dijo, bueno, te voy a llamar mi conocida, no sé qué, y te va a preguntar. Me llamó nuestra actual jefa, que amamos. Me dijo como, mira, yo no te conozco. Yo no te conozco, pero yo... ¿Yo tampoco? Sí, yo tampoco. Yo no te conozco, pero agrega mi número. Tengo algo que contarte. Agrégame, búscame en WhatsApp, como es que dice. Tengo algo que contarte. Agrega mi número en WhatsApp. Sí, esas llamadas. ¿Qué? Comisión de Regulaciones de Telecomunicaciones, ¿qué? Quiero hacer la denuncia acá. Entonces me dijo, yo no te conozco, pero confío completamente en tal persona, ¿sí? Y yo, confía. Entonces me dijo como, bueno, ¿te interesa? ¿Qué experiencia tienes? De pronto en este tema relacionado con mujeres. Y yo, no, pues, yo hice mis prácticas. Y ahí me dijo, listo, está bien, ¿tienes disponibilidad? Yo le dije, pues yo tenía un contrato ya en la otra entidad. Ese trabajo también era chévere porque pues implicaba viajar, pero era más como de talento humano de la entidad. Entonces no era como tanto en temas de víctimas y, ¿sí?, de atención a mujeres, sino más como del personal de la entidad y viajar porque era la territorial de Amazonas. Entonces tenía que viajar al Amazonas. Eso era muy chévere y como que, pero claramente a comparar
ser contratista a estar en una planta provisional, acababa de graduar, pues era una oportunidad. No, eso es. Y en la entidad En de mis términos de sueños, improbable, muy improbable. sí, y en la entidad de mis sueños, total. Entonces me dijo, listo, te va a llamar talento humano, tienes que posicionarte el 1 de diciembre. No duré nada en el otro lado. Nada. Ella sí le pasó lo que yo me imaginaba, la estaban buscando para reclutarla. Sí, tal. Ahí, entonces, Vale entró a ese que era mi cargo, pero yo estaba en Sumapaz, Ujú. es decir, en el extremo lejano de Bogotá, en el hermoso Páramo, localidad 20, muy lejos. Entonces, eventualmente, ella se hizo amiga de mi grupo de amigas fantásticas. Entonces, eventualmente... Tuvimos una conversación, yo me acuerdo, que me Ay, entregaste yo le el hice cargo, la como la entrega de inducción, cargos, sí. sí. Sí, me entregaste el Virtual. cargo, virtual. Ahí nos conocimos. Sí. Tú dijiste, qué increíble ser humano. Yo dije, wow. Son unos grandes zapatos que llenar. Es que eso me dijo la que me entregó el cargo ahí. ¿Sí? Me dijo, cuando yo entré, yo recién graduadita, mi primer día, ella se iba, porque Ya, ella eso sí estaba salió, porque yo pacificada. era la planta que se Sí. posicionaba, y me dijo, pues espero que te vaya muy bien, porque realmente tienes unos zapatos muy grandes que llenar. Ay, ridícula. Era una señora pues grande y yo Sí. chiquita, y yo, sí, lo haré. Sí, sí, me quedan. Yo, Mi talla. pero, no, me apretaron un poquito, pero luego compré otros. No soy mi estilo. Ay, bueno, prefiero los tacones. Y yo, ¿no tienes con taquito? Qué tontas. Todo el podcast hablando de zapatos. Y bueno, esto para mostrarles, no es que compré. Pero bueno, volviendo. Sí, entonces, vale, ahí nos conocimos. Sí, esa fue la primera vez. Luego, como que hubo una actividad de talento humano, como en un planetario. Ay, sí, fue en el planetario. Y ahí nos vimos y Y yo compartimos. decía, como cuando ya te decían, ay, es una chica súper joven, muy Pero pila. es Yo, como, uy. ¿yo más joven que yo? Sí, sí. Ah. No, mocosa. Y ya después ellas, no, pero te va a caer súper bien, se llevarían, yo le decía, se llevarían muy bien porque las son muy chéveres. Yo, nos conocimos y me caíste bien. Sí, tú Y también. entonces decíamos, ay, un día sería chévere trabajar, pero era imposible. Pero todo fue un plan. Caerle bien. ¿Sí? Mentira. Claro, porque si yo me devolvía del encargo, a Vale la A mí sacaban. me sacaban. Entonces, como volver a poder trabajar juntas era imposible, porque si yo Ujú. volvía a ese cargo, pues No, Vale yo se me iba. iba. Entonces, no parecía. Luego, hubo un encargo, cuando Sí. se fue, ¿quién? No me acuerdo. Mire. Mire, Ajá. hubo un encargo en ese mismo equipo de trabajo al que yo podía acceder. Entonces, sería más que el que yo tenía en Sumapaz. No volvería a mi cargo original, sino otro. Ujú. Y yo apliqué y lo perdí. Sí. Se lo ganó Yuricita. Y yo, Yuri. ¡sí, Yuri! Ah. Yuri. Y yo frustrada. Ah, hubo momentos en los que pensabas en volver. Sí, a mí, ¿qué me pasó? Me cayó muy bien. Entonces hubo momentos en el que, ¿qué me pasaba? Yo amaba Sumapaz, pero vomitaba mucho. Y no me encantaba, pero el vómito explosivo era difícil. Entonces se me estaban descalcificando los dientes. Yo pensé que iba a decir otra cosa. Tu vida laboral, toda tranquila, la mía. Era un gran trabajo, vomitaba diario. Sí. No, por la La carretera. bilirrubina. Por la carretera te da mal de páramo, entonces de Un mal de altura. altura. Entonces me dolía mucho el oído y me vomitaba. Entonces como que esto ya era muy frecuente y yo decía, me gustaba el equipo, aprendí muchas cosas, la lucha campesina la amo, pero me vomitaba mucho. Entonces, Suena muy y chido. llegaba muy tarde. Y además llegaba y, por ejemplo, a veces llegaba tarde y iba a salir de fiesta o algo y me vomitaba ya. O sea, era como todo el tiempo revuelto el estómago y yo soy muy delgada, entonces ya parecía invisible, o sea, estaba así. Y yo a veces decía, no, me voy a devolver. Pero me caía muy bien Vale y yo decía, ay no, porque si me devuelvo sacan a Vale. Entonces eso como que no me dejaba volver y yo, ay, maldita empatía. Que me La condena a empatía vomitar. doble Uy, fila. ay. En el páramo me mordió un Cada perro. vómito. Valentina. En el páramo me mordió un perro, me tuvieron que poner inyecciones, todo eso y yo, esta empatía. Entonces, bueno. Ay, tenemos que contar cuando nos mordió un perro. A mí también Ay, me nos mordió un morde- perro. Soy como tú eres igual, todos lo pueden comprobar. Igual de saladas. Entonces, apareció otro encargo Ujú. y yo apliqué.
Y las dos, porque nos hablábamos. Sí, 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 sí. Y Yo- ¡pasa! Sí, yo te decía, ¿te acuerdas que te decía? Es la oportunidad para trabajar juntas. ¿Te imaginas trabajando ¿te imaginas juntas? trabajando juntas? Decíamos que qué alegría sería un solo risas, Y sí, un solo reír. Y sí. y sí. Y entré, Confirmadísimo. me posesioné en marzo del 2025. Y desde ahí, mira, se me ha marcado mucho esta arruga de tanto reírme. Es muy, muy impresionante como, o sea, como al final, creo que incluso también manifestamos el trabajar juntas. Sí. Porque era casi imposible. O O sea, sea, trabajar juntas implicaba tu salida. mi era salida era imposible. Eso no era trabajar juntas. Que no pienses tanto en la analogía que me la dan. No pienses tanto cuando... Trabajar juntas implicaba no trabajar juntas. No, amiga, no sobrepienses. Ese es tu defecto, te lo he dicho. Sobrepiensas. Ay, no puede ser posible. Y así es trabajar. Un día, hemos dicho, hay que grabar un día de trabajo. Sí. Vale, se ríen rico y yo me río en pobre, pero nos reímos toda la jornada. Sí. Y ahí empezamos a trabajar. Entonces ahí el sueño ideal. Pero, y entendimos muchas cosas del trabajo. Yo creo que para mí fue muy diferente cuando trabajamos juntas porque Uf, total. en Yo Sumapaz tuve una era crisis trabajo a existencial costa antes de que vida. llegaras. O sea, antes, como que bueno, yo tuve, ya llevo, Otra vez estuve con... dejé en pelotarse, Luisa, que no es el contenido. Es que yo quiero que no sigan. Lo hago por el post. Lo hago por el equipo. Ya Maldita empatía. llevo 5 años, voy a cumplir 5 años ahorita, el 1 de diciembre cumplo 5 años en la entidad. Y claro, tuve como momentos, ¿no? Obviamente los 2 primeros años creo que fueron los momentos de mayor felicidad y compromiso con el trabajo porque era novedoso, era nuevo, escoba nueva, barre muy bien. Igual Vale es súper buena haciéndose caer bien en los trabajos. Sí. La quieren mucho. Todos. Entonces como que esos 2 años fueron muy buenos. Pero claro, cuando tú estás en un lugar un buen tiempo y más si es una tarea de pronto repetitiva, automática, lo bueno que a veces nuestro trabajo, como es trabajar con personas y Se para apagar personas incendios. y es apagar incendios, es muy dinámico, ¿sí? Mm. Entonces, siempre hay algo como que pensarse y repensarse, que es trabajar en temas de política pública, siempre será como muy variable y eso es muy chévere. Pero para mí sí es muy importante el reto cognitivo. Cuando yo siento que no estoy aportando o no me están como exigiendo cognitivamente lo suficiente, yo digo, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Para qué estoy haciendo esto? Y entonces empecé a estudiar Derecho. Se metió a estudiar otra carrera. Pero antes de que tú llegaras, yo decía, yo no quiero estar acá. O sea, porque habían cosas que eran muy automáticas. Entonces yo decía, quiero hacer más, ¿sí? O sea, quiero hacer más, pero luego pensábamos en, no se necesita hacer más por ahora, ¿sí? Ya luego, si hubo más trabajo. O sea, y sí había demás, siempre mucho trabajo, pero como repetitivo. Como que Vale Exacto. necesitaba. No es como que no tenemos trabajo. no, sino que es, o sea, es algo que tú ya sabes qué es lo que tienes Ujú. que hacer, ¿sí? No implica como, Que a mí me pasó el primer año en tu cargo y por eso me fui a Sumapaz en parto. Porque yo decía como, ya sé, extraño atender, extraño sentirme sí, como más involucrada y retos nuevos. Estando allá yo, ay, tan chévere que era mi trabajo de oficina. claro, es que esa es la diferencia de lo administrativo, ¿sí? Porque son unas como funciones muy específicas, entonces tú ya te las aprendes, ¿sí? No es que no exista volumen de trabajo, sino que ya sabes cómo Sí. manejar ese volumen de trabajo. Entonces, para mí era como, no sé, como que yo pensaba todo el tiempo, algo que siempre me hizo mucho ruido es que, claro, si se dan cuenta, mi línea del ingreso laboral fue bastante fácil. Y entré a un trabajo al que la gente suele entrar después de comer popó. Literal. Literal. Entonces, yo siempre decía, me hizo falta mucho la atención, ¿sí? Como que para mí era, yo nunca atendí, nunca tuve contacto directo con población, nunca tuve, ¿sí? Nuestro trabajo medio es un poquito híbrido, a Sí. veces tenemos un tipo de contacto, pero no es estar en pie de cañón, ¿sí? Bendito Dios. Entonces, yo pensaba mucho en, quiero eso, quiero lo comunitario, porque yo vengo de una tradición de la universidad muy comunitaria. Yo estuve en voluntariados, mis Ujú. prácticas fueron Ya, súper era eso, sociales. suéltalo. Claro, yo luego lo entendí. Ujú. Pero entonces yo decía, yo quiero eso, no me siento retada por eso. Y entonces vivía en crisis existencial, de no sé, yo quiero hacer otra cosa, quiero no sé qué, bla, bla, bla. Pero luego me di cuenta de la importancia de hacerse chévere el trabajo en el que estás. Y para eso las coequiparias son súper importantes.
súper, súper importantes. Y claro, obviamente Lu, o sea, hizo la diferencia. Me hizo ver el trabajo desde un lugar muy diferente, como... Yo amo mi trabajo. Yo amo la posibilidad de trabajar en lo que soñé, lo disfruto, me siento muy afortunada y bendecida, pero para mí el trabajo es un medio. Total. O sea, yo lo disfruto, o sea, yo ahí hago cosas, yo me metí de representante en comisión de personal, soy sindicalista negociadora, como que hago cosas en trabajo, pero más por gusto. Sí. Pero mi vida transcurre afuera, o sea, esto es un medio para viajar, vivir cosas con mi familia, entonces como que acaba mi jornada y yo la doy toda, lo hago bien, pero acaba ahí. Entonces no está en el centro y si quiero hacer cosas sociales, las hago en otros entornos también. Sí, es como que entendí con Lu que el trabajo, o sea, que tú no vives para trabajar, sino trabajas para vivir. Es un medio, no un fin. Totalmente. Y para mí eso fue como cambiar completamente el chip, porque implica, claro, ser muy responsable, hacer todo lo que tú tienes que hacer en tu trabajo y dar la milla extra si es necesario, pero el trabajo no es el centro de tu vida. No, o sea, es un medio para poder hacer un podcast, viajar, ¿sí? O sea, ¿qué son esas otras cosas que tú quieres hacer y que el trabajo te terminan posibilitando, claramente por el medio económico, esas otras cosas, ¿sí? Es maravilloso cuando tú estés en un lugar en el que disfrutas el trabajo, ¿sí? Ayer usted estaba hablando con una amiga que me decía como, yo quisiera poder trabajar por hobby, ¿no? Ella lo decía como, pues, digamos que tú realmente no tienes ninguna necesidad y lo haces como porque te queda tiempo. Pero yo no había entendido ese concepto. Y yo, no, pero yo trabajo por hobby. Y ella, ¿cómo así? Qué privilegiada. ¿Cómo así eres millonaria? Yo no sabía. No. Ah, no, o sea, es O sea, por me la plata, gusta. pero también es un hobby. Yo, como que yo lo entendí de hobby porque te gusta hacerlo, ¿sí? Pero, entonces creo que sí es súper importante. Creo que a veces uno puede no tener el trabajo ideal, pero hay que hacérselo chévere. O sea, y chévere puede ser átelo a lo que le permite. Y a lo que sí le gusta. O sea, igual. voy y con actitud me hago un buen equipo de trabajo, porque un equipo de trabajo hace toda la Uy, diferencia. Toda la O diferencia. sea, si yo tengo que hacer el trabajo que tengo que hacer, pero tengo un equipo chévere y llevo buenas relaciones, se hace cómodo. A veces no lo tenemos, entonces yo hubo una época que tuve una persona en el trabajo que no. Pero yo lo que hacía era, ay, no, mira, todo para mí es atencional, voy a quitarte toda mi atención. Y yo pensaba, pobrecita. O sea, ella hacía cosas y yo decía, ay, pobrecita, qué vida tan miserable de tener. Bueno, yo no. Entonces, como yo acabando la jornada me voy a ir a un brunch. O sea, un brunch acabando la jornada. Que no la pienses. No, es que estás fallando mucho. O sea, pero sí, creo que eso es muy importante. Pero esa etapa tiene, o sea, la etapa del primer trabajo también tiene como algo y es los nervios que dan cuando uno empieza a hacer la tarea. No sé si te pasaba, pero... como por ejemplo. Por ejemplo, cuando yo entré a este trabajo que era el soñado, ay, yo estaba muy ansiosa. De hecho, el primer día me quedé encerrada en el ascensor, llevando los papeles. Ay, yo decía, Dios mío, y como que no entendía y todo me parecía difícil, pero quería hacerlo muy bien. Entonces estaba muy nerviosa, los primeros días me daba pena preguntar, y entonces como que fallaba en cosas, hasta que me fui quitando la pena y empezaba a preguntar, pero quería hacer buena imagen, casi que les quería servir los tintos a todo mundo, o sea, ya me pasé. Pero sí, esa primera ansiedad también, digamos, es normal, pero es algo como que vamos pasando, no sé si te pasa. A mí, bueno, lo que pasa es que creo que para mí fue muy importante las prácticas, porque esos nervios que dices que sentiste para este trabajo, yo lo sentí en mi práctica, ¿sí? Entonces fue como, claro, como de hacer todo bien, de tú sientes que no sabes nada, o sea, en dónde se metieron todos los semestres que yo estudié. la práctica la hice súper mal. O sea, bien, pero sobradísima. O sea, como ahí tenía el ego muy inflado porque era muy buena estudiante y como que todo, digamos, era como la apuesta de la universidad ese semestre, nuestra representante. No, mira, yo llegué al colegio experta, yo, como el programa de televisión. Voy a iluminarlos con mi conocimiento. Yo, mira, yo estaba muy castrosa porque en las dos prácticas yo dije, mi conocimiento increíble los va a iluminar porque soy la mejor. Soy lo mejor que la universidad tenía para ofrecer. ¿Qué necesitan? Como que la hice desde ahí, me fue muy bien. Pero ya después de que me gradué y tuve todas esas frustraciones, fue que tuve como un golpe de realidad y humildad. Y cuando entré a pues los primeros trabajos, no me daba nervio porque yo decía, ni me pagan bien antes. Sí. Pero cuando entré a que era muy buena vinculación, sí experimenté eso, porque decía, de verdad lo quiero conservar. O sea, ya comí, ya me dieron unas buenas cucharadas de humildad. Yo la práctica la hice muy sobrada, o sea, estaba como muy, muy subida en que era muy buena estudiante y en que era te fichaste la élite de esta universidad. O sea, lo mejorcito que te vas a llevar. Ok.
Yo hasta me sentaba con los asesores a criticar a los otros estudiantes. Yo siempre he tenido algo y es que caigo muy bien. No. Ah, A mí sí, amiga. sí, Pero tú caes sí, muy bien. yo caigo muy bien. Tengo la facilidad de caer bien. Y eso me ha ayudado mucho en todos los entornos en los que he estado. Por ejemplo, dentro de la práctica, eso me pasó, ¿sí? Entonces, como caigo bien, y no sé, siempre me lo han dicho y es como que me veo muy tierna, ¿sí? Entonces, claro, cuando me conocían era como, sí, como que te quiero adoptar, ¿sí? Entonces, eso siempre me ha pasado que como que caigo bien y entonces me adoptan para enseñarme. Entonces, eso es muy chévere, porque me permite Tan como lindo, no lo he vivido. como tener una zona de desarrollo próximo, como bastante amigable, ¿sí? Sí. O sea, el momento en el que estoy de desconocimiento a conocimiento, ese pedacito, me lo han acompañado siempre, o sea, y he tenido como mucha Ay, tan suerte en chévere eso. tener estrella. A mí no, a mí mi camino es... El Y la gente... como yo manejando. Ay. Yo, cuidado con el perro. ¿Cuál perro? Sí, no, para mí ha sido más bien... De hecho, creo que mi camino tuvo que ser el concurso de mérito porque por entrevista yo decía, "Mira, acá tengo confianza, la gente, ay, Uy, fastidioso. yo vine a salvar tu entidad". Y la gente, uy, no, esta no se va a dejar mandar. Sí. Y yo tengo, tú lo sabes, yo tengo muchos problemas con la autoridad desde siempre. O sea, cuando yo estaba chiquita tuve diagnóstico de oposicionista Está desafiante. Entonces me costaba. Entonces entrevistas no era mi camino tuvo que ser el mérito, El porque en el mérito no te hacen entrevista, entras por un examen. Mira. Entonces esa fue mi ruta, Gonzalo. Por ahí yo entré. Era la opción única para despegarla. ¿Tienes alguna de tu hermoso y perfecto camino? ¿Tienes alguna historia, recuerdo, que recuerdes de una entrevista, de una experiencia de un jefe, algo? Que no me hicieron entrevistas. Que todos los jefes me Que han amado. todos me han querido. No, algo como así curioso fue que como he tenido estrella y para entrar a los lugares y también pues he entrado en ocasiones, bueno, en todas, en ocasiones, 100%. 100%, siempre, en todas las ocasiones, como recomendada. Me acuerdo la primera vez que en el primer trabajo se sintió un poquito por parte de una de las personas como esto de, ay, niñita privilegiada, así como, qué fastidio, ¿sí? Y que yo no sé por qué yo doy esa impresión. Yo en mi cabeza soy barrio Humilde, calle. ay. O sea, yo me veo literal. Pero la realidad es que las apariencias, mentira, no. Pero la primera impresión que la gente tiene, iba a decir las apariencias, no engañan, pero No es que engañan a nadie. Y está bien tener privilegios. Si tienes problemas con los privilegios es porque no los has tenido, como yo. Pero está bien. Bien, tú no sientas vergüenza. No, está bien. Pero siempre, o sea, la primera impresión que doy es como niñita privilegiada, pero aparte niñita gomela, ¿sí? Y niñita como altiva, o sea, como, no, como me con vas, conciencia de me vas clase, a no. mirar por encima del hombro No, y, eso no es. claro, entonces eso piensan apenas me ven. Entonces, cuando ya me conocieron, fue como, claro, entonces ahí sale mi personalidad y sale lo que soy. Exacto. Entonces me cogieron, Anexamos un gatito hecho. me cogieron mucho cariño. Yo soy de que te llevo tal cosita, que pienso en ti, te digo tal cosa. Así como que soy muy dada a las personas. Entonces, eso ha sido como lo más complejo. Lo otro fue cuando llegué al cargo de psicóloga de esa misma entidad, pero aquí en Bogotá. La psicóloga que salió no salió como tan en buenos términos con el equipo en general, pero era muy consentida de una de las líderes. Entonces hubo un cambio de dirección y el director la cambió, ¿no? Y cuando yo llegué recomendada otra vez, y claro, entonces la líder era también como esta, que me sacó a la mía, ¿sí? Pero nuevamente, a ver, fue como que es la prevención de cómo llego y de por qué llego. Pero luego me conocen y es como que es como esa dificultad de quiero odiarla, pero Como yo, cuando me hablaban de ti, ¿sí? Cuando te conocí, yo, ¡ay, la amo! quiero odiarla, pero me cae muy Sí, bien, la amo. pero cae bien. Entonces, eso creo que Voy a seguir vomitando por ella. Ay, nadie me ha amado tanto. Miente.
El esmalte. La gastritis. ¿Será ¿Y te amó? pensada? Y me amó. Entonces me amó y luego incluso como que yo tuve que ceder ese contrato y me pidió una recomendación a mí, o sea, como para dejar a una persona. Y también caí muy bien ahí, o sea, como que las personas, entonces, y creo que eso es algo también muy importante, no solo para la vida, pero si también eres psicólogo, te aconsejo caer bien. ¿Cae bien? Cae bien. Porque, claro, tenía que acompañar los procesos de las personas que trabajaban Porque en la si no entidad. caes bien, el camino es como El camino es como el Luis. Entonces, me quisieron mucho. Me quisieron mucho, entonces como que yo, aparte que caigo bien, tengo otras habilidades. A mí me va muy bien con todo lo digital, como el diseño de piezas, el diseño de cartillas. Soy como súper buena creando ese tipo de contenido y de cosas. Entonces yo les hacía cartillas y se les enviaba correos así como súper lindos, sí, súper bonitos. Entonces veían y claro, justificaban mi belleza. Mentira, justificaban. esas hermosas pestañas. Justificaban el salario y el contratico ahí, ¿sí? O sea, como Claro. que decían, lo vale, ¿sí? Porque esa es la otra, o sea, puede que entres recomendada, pero no lo sostengas, porque no te vas a creer, porque no ven que aportas, o sea, que en verdad dicen como, es que ella es valiosa, qué buena ficha, ¿sí? Y creo que eso es lo que me ha permitido igual, es en que en los lugares en los que he estado, por ejemplo, en la universidad o en otros contextos, me vean y digan como, ella funciona, ¿sí? Entonces, creo que eso es importante. ¿A ti qué? Creo que lo importante es, todos quieren saber quién te dio popo. Ay, sí, es una historia muy triste porque yo entré a un colegio y era el primer contrato que tenía como con condiciones laborales. El sueldo, ponle tú, vamos a hablar de plata, era 1.200.000. Era malo, pero... ¿Para esa época ya era el mínimo? ¿O era menos del mínimo? mínimo? No, era como el mínimo. Ok. Entonces, y con salud y eso. Yo decía, bueno, era larga la jornada, pero bueno. Colegio. Sí, ese fue el que me quisieron meter, lo de que tenía que estar un año, si no les tenía que pagar no sé qué por un curso que dictaba yo le dije, no quiero tomar ese curso. No, entonces yo le dije, no, pues no lo va a tomar. No lo va a tomar, entonces no. Y al final me quitaron eso el contrato, pero bueno, entonces bendito Dios, no tuve ese problema. Pero... lean los contratos. Sí, yo siempre, porque oposicionista, entonces... en ese colegio pasó una situación y fue que había una profesora como... No trataban tan bien a los niños a veces, era un colegio que atendía a niños con condiciones y niños sin, o sea, mixto, como de inclusión. Pero entonces yo hacía unas cosas que eran visita al aula. Entonces yo hacía unas visitas al aula, tomaba unos registros de clase de ver cómo las herramientas de los profesores, cómo estaban siendo los procesos de inclusión de los estudiantes. Esa herramienta la creé y me parecía súper chévere porque era una forma como de vigilar el trabajo de la gente, de ser castrosa. Entonces, en una de esas, la profesora era muy dura con un niño que tenía autismo. Entonces yo decía, pues estas herramientas no son, mira, de hecho, la forma en que tienes ubicado al niño en el salón, me parece que sobreestimula al niño, de hecho. O sea, como que yo les daba unas herramientas de arreglos de aula. Y a ella le pareció terrible, entonces me la eché enemiga. Sí, se le metió al rancho. Se fue y se quejó con la rectora, yo fui y expliqué, igual lo sostuve, y yo dije, me parece que le faltan herramientas, o sea, que le eché el agua. Y ella era amiga de la que cocinaba y de las otras profes. Y me odiaban, o sea, no me saludaban. Y en ese colegio me hacían almorzar en el colegio. Obligada. Obligada, si tú no, porque almuerzas con los niños y les vas dando y como que es parte de el compartir de alimentos y tienes que almorzar y si no almuerzas ahí es como, y es como de los beneficios que te da el colegio, si no almuerzas ahí es como que estás rechazando el colegio, una vaina que yo nunca entendí, se ahorrarían esa plata. Yo me empecé a enfermar. Me empecé a enfermar. Entonces súper mal del estómago todo el tiempo. Me fui poniendo verde, me empecé a adelgazar. Siempre estaba mala de la barriga, sudaba, fiebre. Entonces fuimos al hospital. Entonces primero como que me hacían una cosa, nada me paraba como esa enfermedad, nada me lo paraba. Ay, Dios mío, hoy no es mi día. No me paraba eso. Y yo ya hablando de vómito, Sí. Y nada, me hicieron unos exámenes y el doctor me dice que había una bacteria que se llama E. coli algo, Sí. pero en unas cantidades muy grandes. Entonces él me decía, es como, así la tienen como los soldados o los niños que viven en ¿Bosques? En bosques, sí, en comunidades indígenas y demás, donde el agua no es tratada y hay heces en el agua.
Entonces me decía, de verdad, es demasiado. Entonces me trataron eso, me daban medicamentos, una cosa y otra. Y no me, o sea, yo volvía, me incapacitaban, me mejoraba, volvía al colegio y otra vez enferma, otra vez al hospital. Y volví al médico y el doctor. Dije, El doctor me dijo, mira, tú estás comiendo popó. Yo creo que me dijo, no, mira, permita. el doctor, cada vez que tú ibas, mami, te dejé comer. Mira, yo le recomiendo que comer mierda. Si usted quiere un consejo. No, pues yo iba y allá el doctor me dijo, mira, tú estás comiendo popó humano. O sea, como que me hicieron más exámenes especializados y me dijo, tú estás comiendo popó humano. Y no, un poquito. O sea, de verdad, ¿comes popó? Y no te estás saciando. Ya, basta. Entonces estás enlenteciendo el sistema de salud, deja de comer caca. Pero sí me lo dijo ya serio, como mira, hay un consumo de heces ¿No te fecales. remitió nunca a psiquiatría? No, yo le dije, ¿cómo así? No, que ahí no tenía... Fallaste, doctor. Fallaste, doctor. ¿Sí? No, pues yo re mal. Entonces, no, o sea, yo pensé que me iba a morir. O sea, de verdad, ya en los huesos me bajé de peso, los labios eran partidos, o Porque el sea... popó no alimenta. Porque el popó no alimenta. Usted deje de comer. Si está en su casita come eso, no lo haga. Está muy peligroso. No lo recomiendo. No lo recomiendo. Entonces, no, súper horrible. Entonces yo como que pensaba, "Pucha, el colegio es Estoy que... pensando en tu cuñado diciendo, es un podcast sobre popó. Es que a mí me gustan esos temas de mi cuñado. Y te persiguen. Y yo de nuevo, hoy el tema es Popó. comer popó. Entonces, bueno, ahí pasó esa situación, yo me enfermé mucho, de hecho tuve una entrevista de trabajo, me dieron un medicamento que me vaciaba gástricamente, pero al que fui alérgica, entonces me drogó. O sea, yo tuve una entrevista de trabajo en otro colegio para salir de ese y fui medicada. ¿Y cómo será que Es que la vida del salado no tiene descanso. llegué y tenía que cuidar un aula y yo veía a todos los niños dobles? Y pasé con la rectora y me dice, ¿de qué universidad vienes? Y yo, no me acuerdo. ¿Por dónde vives? Y yo, no me acuerdo. Y ella, ¿estás bien? ¿Estás drogada? Y yo, no, es que tengo un medicamento, o sea, creo que no me siento bien. Y tenía ganas de vomitar, o sea, estaba re mal. Y ella, ¿podemos llamar a alguien? Y yo, no me acordaba de la clave para desbloquear el celular. Horrible, me tocó ir a dormir a enfermería unas horas en la entrevista. Y luego, el que era mi novio en ese momento me recogió, irme a la casa y dormir, y luego llegar a mi casa y yo, creo que no me dieron el trabajo. Y me pusiste las galletas. Ah, y cuando llegué, mi mamá toda brava porque había puesto las galletas del desayuno debajo de la almohada. O sea, yo desde por la mañana estaba loca. ¿Y te contrataron? No, más raro. Ay, tan raro. Más raro, creo que me envidiaron. Yo creo. Creo que ella dijo, es demasiado hermosa y me envidió. Pero bueno, volviendo a la historia del popó, no paraba, yo hablé. O sea, yo dije no. Y yo como que hablé con mi familia, mi papá dijo, allá la están envenenando. Eso se están dando en el colegio porque en la casa come lo que nosotros y nada, nadie tiene ese problema. El único sitio donde usted come es en el colegio. Yo le dije a la rectora y ella me dijo, ay, mi colegio lo respeta, ¿usted cree que acá le van a dar mierda? Sí, súper brava. Y ella me preguntó, ¿cuánto le pagamos? Y yo le dije y me dijo, ¿todo eso? Ay, ni sabía. ¿Así? Ay. Y yo, renuncio. Renuncio. Y ya, y me largué de ahí y me curé. Me curé. Me fue muy bien en la salud. Y pues sí, comí mierda, literalmente. Literalmente. Y bueno, hay algo que nos gustaría implementar y es una pequeña sección de cierre en donde vamos a hablar un poco de ese consejo que le daríamos a nuestra versión del pasado. En este caso, ¿qué consejo le darías a la Vale que se estaba graduando? Yo le diría que tenga mucha calma, que todo va a ser un poco más fácil de lo que cree, que va a entrar a la entidad de sus sueños y ahora que estudio Derecho le diría como psicología si era la profesión. También le diría que no crea que su ternura va a ser como un obstáculo dentro de su camino profesional, eso no le va a restar credibilidad. Creo que para ella la ternura va a ser revolucionaria. Ay, me encantó. ¿Y tú qué le dirías a la Lu de ese momento? Yo lo abrazaría. Yo le diría que se relaje un buen, que todo va a salir súper bien, que todo lo que se esforzó en la universidad sí va a rendir fruto. O sea, que el mérito la va a llevar a cumplir sus sueños, que duerma mejor, porque en esa época yo, entre tanto conseguir empleos, no dormía casi, tenía como mucho afán de triunfar. Le diría que se relaje, que duerma mejor, que no intente
como congraciarse excesivamente con su papá, que la ama y que igual va a estar orgulloso, y que use la red de apoyo para lo que es, para estar apoyada, que se relaje, que no mienta. Y que, bueno, y que no tome el trabajo del colegio, que le va a ir mal, que se vaya rápido de ahí, que no lo tome. Y le daría un besito, un abrazo, y le diría que la quiero mucho. Y hasta aquí llega este capítulo. Pero las historias siguen. Nos vemos la próxima semana. Bye.